¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme algo, así se me van los nervios. Te la dejo, te traigo. No, no, está bien, gracias, está bien. Mirá con qué vine yo, ni tablet traje, hojitas. Por la edad, sí, es verdad. No lo voy a negar. Bueno, bien, ¿están bien? Eh, el domingo pasado David habló de tiempos de crisis y cómo superar las crisis. Hoy hablaba Ángel del tema de las crisis también. Y yo tengo una palabra para compartirles que por ahí en algún punto se toca y en algún punto disiente con eso. Eh, Trato de ser muy cuidadoso y trato de no decir Dios me dijo, Dios me habló, porque no tuve, sinceramente, la dicha o la suerte de oír la voz de Dios, el sonido de la voz. Pero sí estoy seguro de que Dios nos habla de muchas formas, que nos habla a través de señales, que nos habla a través de otras personas que hablan y muchas veces identificamos que esas palabras estaban dirigidas de alguna manera a nosotros, porque estábamos en una búsqueda, o a través de cosas que pasan y que después que suceden nos damos cuenta que en esas cosas estuvo la mano de Dios a nuestro favor. Entonces estoy seguro que de alguna manera Dios nos habla y Dios se comunica con nosotros. Y en mi caso particular, a mí Dios me molesta o me perturba en el buen sentido. Porque generalmente me pasa que me mete una palabra en la cabeza y a partir de ahí yo ya no estoy tranquilo. Por algo tengo esa palabra en la cabeza, por algo tengo que empezar a investigar, a desmenuzarla, a pensarla. Y me pasa a veces que de noche estoy durmiendo y me despierto en el medio. A veces uno se despierta sin estar del todo despierto, ¿no? Que te das vuelta para un lado, para el otro. Estás un poco consciente y en ese momento me vi una frase y algo que tiene que ver con esa palabra que tenía en la cabeza. Entonces esa es la manera que yo reconozco que Él tiene de ponerme algo a mí para que después preste atención y vea a dónde me lleva. El tema es que muchas veces las palabras que surgen son temas que por ahí, conflictos o cosas por las que uno dice, bueno, pero ¿y por qué esto? O es algo que tenemos que corregir, o es algo que tenemos que ver, o algo. Y esta vez, no sé por qué, yo ya no cuestiono, pero esta vez la palabra que empezó a resonar hace un tiempo en mi cabeza tiene que ver con la felicidad. Y tiene que ver con el estado de felicidad y con alcanzar la felicidad. Y tenía algo ahí que tenía que descubrir. ¿Por qué con la felicidad? O sea, ¿qué deberíamos cambiar o qué deberíamos...? No entendía. Entonces, bueno, lo primero que hago es trato de buscar un punto de arranque. Y se me ocurrió, para empezar, preguntarles a ustedes acerca de la felicidad. No ahora, quédense tranquilos que no les voy a preguntar. Pero hice una encuesta. Armé una encuesta muy sencillita, muy concreta, con preguntas sencillas, fáciles de responder. Y pedí ayuda. Siempre hay gente que nos ayuda, gente muy valiosa. Saben quiénes son, les agradezco. Entonces le trasladé esta encuesta y también me ocupé yo de hacer esta encuesta en algunas de las personas con las que yo tenía contacto. Y surgió algo muy interesante. La verdad que algo que me llamó mucho la atención. La verdad es que por los resultados que obtuve, o sea, la primera pregunta era si sos feliz. Esa era la primera pregunta. Y después los motivos. Pero por los resultados que obtuve, yo estaría en condiciones de decir que no hay crisis económica, que no hay problemas financieros, que no hay inflación, que no hay inseguridad, que no hay problemas de educación. No hay nada, absolutamente nada, que nos saque la felicidad. Somos gente felices. No tenemos problemas, no hay crisis, no hay nada, absolutamente nada. Somos felices. Fíjense, está dividido en 3 grupos, ¿sí?
¿Por qué? Porque son de distintas edades. Fui desde los adolescentes, pasando por gente joven, no tan joven, y gente adulta. En el primer grupo, el 100% dijo que era feliz. A la pregunta, ¿sos feliz? Sí, 100%. En el segundo grupo, el 97%, uno solo de todos los encuestados, solo uno dijo que no. Después todos dijeron que sí. Y en el grupo 3, todos, el 100% dijeron que sí. Entonces, si yo me baso en esto, les aclaro otra cosa. La encuesta, lo que yo quería era no saber qué opinaba cada uno. Entonces la encuesta era anónima. Como era anónima, tenías la libertad de responder sin la presión de que nadie supiera quién decía y quién no. O sea, que podían responder libremente. Y el segundo punto era esto, quería tener un abanico en las edades de la gente que estaba preguntando. Entonces, bueno, la verdad es que si quiero sacar una conclusión así, a priori, sin pensarlo demasiado, sin estudiarlo demasiado, la verdad que debería decir que nada, absolutamente nada de lo que pasa nos quita la felicidad. Entonces, a mí me gustaría que por un momento ustedes imaginen que yo ahora les hago esta encuesta sí a cada uno de ustedes. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿sos feliz? No lo respondan, pero piénsenlo. Yo creo, arriesgaría a que la gran mayoría va a decir que sí. Cuando yo le pregunte, ¿sos feliz? Va a decir que sí. Y si yo los hiciese parar de a uno, desde el fondo hacia adelante, de izquierda a derecha, uno por uno, ponerse de pie y le pregunto delante de todos, ¿sos feliz? Yo creo que el 100% va a decir que sí. No creo que haya uno que se pare delante de todos y tenga la valentía de decir, no soy feliz. ¿Por qué pasa esto? Ahí fue cuando me di cuenta que por ahí era el tema. ¿Por qué tenía eso en la cabeza? Como les decía, si no hago un análisis muy profundo, los primeros resultados o las conclusiones que yo sacaría es, primero, que es muy fácil ser feliz, al punto que diría que el 100% lo logra sin dificultades, o que tenemos un mandato que nos han inculcado o nos hemos autoimpuesto donde está mal visto no ser una persona feliz, con lo que nos estaríamos imponiendo ser algo que en realidad no somos. O lo que es peor aún, sí reconoceríamos interiormente que no somos felices, pero tenemos que dar la impresión de que lo somos, no importa lo que esté sucediendo, porque como todos lo son, yo no puedo ser menos que nadie. Entonces voy a decir que soy feliz también. Para ser sincero, yo lo que creo es que me acercaría a una respuesta un poco más certera tomando un poquitito de cada una de las tres. Entonces pensaba, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué decimos una cosa que muchas veces, yo no digo que no seamos felices, ¿sí? Pero nosotros buscamos la felicidad como un estado ideal y un estado permanente y declaramos que somos felices cuando muchas veces no lo somos y la estamos pasando mal o estamos pasando por un mal momento. Sin embargo, vamos a decir que somos felices. Entonces, pienso que hay 3 errores que cometemos normalmente que nos llevan a eso, que nos inducen a eso. Muchas veces es porque cargamos con mochilas sin sentido. Tenemos un peso que llevamos encima, ni siquiera sabemos por qué, pero cargamos con eso y eso es lo que tenemos que hacer y lo llevamos. Otro punto puede ser que no tengamos claro el concepto de la felicidad. Y otro punto es que muchas veces nos equivocamos en las formas en que la buscamos. Entonces, lo que me gustaría es que vayamos recorriendo estos 3 puntos y vemos si juntos podemos ir encontrando un punto más claro, una idea más clara, y podemos llegar a vivir una felicidad genuina, no solamente de la boca para afuera. Entonces, si el problema es el primer punto, no digo que todos, pero si alguno carga con una mochila, me gustaría ayudarte a quitarte ese peso de encima.
Muchos cargamos con un pensamiento erróneo que es, como decía, como un mandato que nos obliga a ser felices solamente por el hecho de ser cristianos. Mucha gente siguió por mucho tiempo un pensamiento lineal, para mí equivocado, en donde van elaborando una teoría y nos van cargando con esto, con esta cosa que tenemos que llevar, de que si somos los elegidos, ¿sí? Somos el pueblo de Dios, somos los elegidos, ¿cómo nos verían siendo hijos de Dios y si no fuésemos felices? ¿O pueden acaso los elegidos no ser felices y llevar buenas nuevas? ¿Cómo voy a llevar buenas nuevas, buenas noticias cuando yo no lo vivo? De alguna manera me tengo que imponer sí serlo para llevar una buena noticia. Y si no, ¿quién prestaría atención a nuestras palabras si siendo quienes somos no hemos sido capaces de alcanzar la felicidad? Algo que en teoría debería ser muy sencillo para un hijo de Dios. Es más, en algún momento escuché por ahí un eslogan que decía que somos los hombres más felices de la tierra. Si eso no es una mochila, si eso no es algo que te autoimponen, como diciendo, no podés ser menos que esto, es un peso que tenemos que llevar. Entonces, ¿qué pasa? Con esta imposición hemos aprendido a ser felices en la desgracia y hemos aprendido a regocijarnos en la pobreza. Cuando en realidad Dios nunca nos pidió eso. Sí van a venir los procesos, sí los vamos a pasar, sí tenemos que tener fe en Dios, sí tenemos que confiar en Él, sí tenemos que pedirle para salir, pero nunca nos pidió Dios que pongamos una sonrisa en la angustia, que a pesar de que lo podamos pasar mal, tengamos que declarar que somos felices. ¿Por qué declarar algo que no somos? De hecho, la Biblia en Eclesiastés dice, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen qué comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Vi además que nadie sabe cuándo le llegará la hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. O sea que las cosas nos van a pasar. De hecho, nos van a pasar. Pero como nosotros tenemos ese mandato, entonces, ¿qué hacemos? Aún estando mal, a la pregunta de ¿sos feliz? Decimos que sí y después vemos cómo lo justificamos. Les voy a dar un ejemplo que por ahí se puede entender un poquito más. Si yo pregunto ahora acá, ¿cuántos millonarios hay en la sala hoy? ¿Ninguno? Millonario de plata, vamos a hablar de cosas materiales, no de millonario, de como Roberto Carlos, 1 millón de amigos, no. Millonario de plata. Bueno, en realidad, yo no digo todos, pero creo que la gran mayoría sí. Si vamos al estricto significado de la palabra, hoy $1.000 es 1 millón de pesos. Cualquiera que tenga $1.000 ahorrado es millonario. El auto, cualquiera que tenga auto, ¿cuánto vale un auto hoy? 5 millones, 6 millones, 10 millones, 15 millones, ¿cuánto vale un auto? Vende el auto, sos millonario. ¿O no? ¿Tengo razón o no? Entonces hay muchos millonarios acá. Está buenísimo, ¿o no? Algunos se deben estar preguntando, bueno, si él preguntó quién es feliz y le dijeron que sí todos, ¿para qué buscar problemas donde no hay, no? El tema es que así como es fácil darnos cuenta que no somos millonarios, que por más que la palabra diga o que uno le busque, no somos, económicamente no somos millonarios, no es tan fácil darnos cuenta de que aun cuando lo decimos no somos tan felices como lo decimos. En eso nos cuesta mucho darnos cuenta. Así que si quieren, puedo terminar acá. Más de uno me dijo, che, hacé la cortita, tengo el asado hoy domingo. Terminamos acá, nos vamos re contentos todos, sabiendo que somos todos felices, sabiendo que somos millonarios.
Podemos ofrendar, eso sí, ahora que Dios sabe que somos millonarios, nos vamos a andar pichuleando, una buena ofrenda y nos vamos todos a comer faisán y caviar a casa. ¿Qué les parece? ¿Sí? No. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para mí hay algo de peso ahí, hay algo que tenemos que resolver que tiene que ver con esto de decir algo que no somos o decir algo que no estamos pasando o que no sentimos. Y en algún momento, cuando esto sucede y sucede con continuidad, cuando se dan estas situaciones, la verdad que lo que estamos haciendo es autoengañarnos. Y en algún momento ese autoengaño va a llevar, creernos cosas que no somos o cosas que no sentimos, nos va a llevar a una frustración que trae precisamente el peso de esa felicidad que en teoría decimos que tenemos o que somos y que no la vivimos. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender que no ser feliz es un sentimiento tan válido como cualquier otro y al que debemos permitirnos expresar, como cualquier otro, y que tenemos que atravesar como a cualquier otro. Y que más allá de nuestra condición de cristianos, creyentes, hombres o mujeres de fe, cualquiera de esas cosas no nos exime de pasar por un mal momento y de permitirnos atravesar el momento de angustia con angustia. Dice el Salmo 38, si Dios los hería de muerte, entonces lo buscaban, y con ansias se volvían de nuevo a Él. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor, pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto, sin embargo, Él les tuvo compasión. Les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y lo entristecieron en los páramos? O sea, la Biblia dice que hay situaciones que hasta el mismo Dios entristecen. ¿Por qué no podríamos nosotros estar tristes? ¿Por qué no podríamos nosotros pasar por un mal momento? ¿O por qué no podríamos atravesarlo y decir lo que nos pasa? ¿Por qué deberíamos enmascarar las cosas que nos pasan? No identificar o no darle importancia verdadera a cada situación y además autoengañarnos proclamando una felicidad que no estamos viviendo producirá inevitablemente un estado de frustración. Aunque parezca contradictorio, la verdad es que lo más sano es pasar el momento de angustia con angustia, es pasar el momento de tristeza con tristeza y es pasar el momento de dolor con dolor. Porque atravesarlos de esa manera va a hacer que podamos sacar la angustia, que podamos sacar la tristeza, que podamos sacar el dolor. Y no enmascararlos y no ponernos una careta con la sonrisa y decir que somos algo que no somos, simplemente porque tenemos que cumplir con ciertos parámetros o porque tenemos que cumplir con esas imposiciones que nos han marcado en la vida. Dice, antes que esto, dice Jeremías, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Entonces muchas veces no somos capaces de comprender por qué nos hacemos esas trampas, pero nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos. Y esto de pensar que somos felices cuando en realidad no lo somos y nos hacemos trampa, nos va a llevar a un problema, porque en algún momento vamos a pensar que ser feliz es eso. O sea, que ser feliz es lo que siento cuando no lo soy. ¿Se entiende? Va a llegar un momento que voy a creer que ser feliz es no serlo. Porque por lo menos estoy pasando por una situación en donde no lo soy y estoy diciendo que sí. Y me voy a terminar creyendo. Entonces, no va a quedar solamente en una frustración, sino que puede llegar a ir un poco más allá y nos puede llevar a una depresión. Porque a pesar de que digamos lo que querramos decir, lo que sentimos no lo podemos cambiar. Y esa insatisfacción sigue pendiente, sigue permanente ahí. Entonces, ¿cuál sería la solución para esto? La solución en principio
es tan sencilla como lograr ser honestos con nosotros mismos, más allá de todo prejuicio. Es entender que es totalmente normal no estar felices por las circunstancias que sean, que puedo ser cristiano, que puedo ser creyente, que puedo tener fe y reconocer y aceptar esos momentos de tristeza. Pero, importante, también entender que esas circunstancias no son condicionantes, que no son permanentes, que no me definen. Que yo esté pasando por un buen momento y que diga que soy feliz, no me define como un tipo feliz. Y que yo esté pasando por un mal momento y tenga la valentía de afrontarlo, de pasarlo y de decirlo, tampoco me define. A mí no me define, no soy un tipo infeliz porque esté pasando por un mal momento. ¿Por qué? Porque todo, como todo absolutamente, es temporal. Entonces, poder pasar por cada momento, poder atravesarlo y poder ser honestos con nosotros mismos, realmente es algo sanador. Entonces, el primer punto era sacarnos esa mochila de encima, ese peso de decir, por lo que soy no me puedo permitir, o aunque lo esté pasando no lo puedo declarar, o no lo puedo demostrar. Tengo que ponerme la careta y decir que soy el hombre más feliz de la tierra. Bueno, eso no es así, no funciona así. El segundo punto era que a veces tenemos error de concepto, entonces estaría bueno entender qué es la felicidad. ¿Sí? Es algo bastante complejo. De hecho, en la historia de la humanidad, desde la época de los filósofos griegos, que está esa pregunta, ¿no?, de qué es la felicidad y qué hace feliz al hombre. Entonces vamos a tratar de investigar un poquitito por ahí y vamos a tratar de descubrir para entender qué es la felicidad. Vamos a hablar un poquito de filosofía. En la época de Aristóteles, se afirmaba que ser feliz implicaba lograr la autorrealización y alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Y de esta manera llegamos a un estado de plenitud y armonía del alma. Más adelante, otro grupo de filósofos afirmaba que la felicidad significaba valerse por sí mismos, ser autosuficientes y no tener que depender de nadie. Este mismo grupo también lo que decía es que para llegar a ese punto ya contábamos en nuestro interior con las herramientas necesarias, ¿sí? O sea que la idea era llegar a ser autosuficientes, pero que teníamos las herramientas para hacerlo. Había que descubrirlo, pero que las teníamos. Más tarde, el racionalismo le da una vuelta de tuerca a este concepto y dice que para ser felices es necesario que lleguemos a comprender el mundo que nos rodea y ser conscientes de la realidad. A mediados del siglo XIX surge una nueva corriente filosófica muy interesante denominada Nuevo Pensamiento, para la cual dice que la felicidad es una actitud mental, una decisión. Y por último, Ortega y Gasset encuentran una definición muy práctica y opina que la felicidad se produce cuando coinciden nuestra vida proyectada, que es todo lo que queremos ser, con nuestra vida efectiva, que es lo que en realidad somos. Entonces, si prestamos atención a estas definiciones que se fueron dando a través del tiempo, en todo momento habla de alcanzar metas, de autorrealización, de valerse por sí mismo, de tener en cuenta el mundo que nos rodea, porque nos pone en situación, digamos, todo lo que nosotros queremos conseguir también depende del mundo que nos rodea y del tiempo que nos toca vivir. Que es una actitud mental que se produce cuando lográs o cuando tu vida efectiva es la misma que tu vida proyectada. O sea, en todas las definiciones lo que nos está diciendo es que la felicidad no viene por arte de magia, no es algo que sucede, pueden haber eventos que nos produzcan felicidad, pero que evidentemente tiene que haber un buscar, tiene que haber un accionar, tiene que haber un ir tras de, ¿sí? Tiene que haber un trabajo, y un trabajo constante, porque no es que lo alcanzo y lo atesoro para siempre, sino que es un buscar, un andar, un caminar, un trabajar de todo el tiempo para encontrar esa felicidad. Si no tenemos esto claro y no tenemos claro cuáles son las cosas que debemos buscar, lo que nos va a pasar, y para cerrar con el tema de filósofos, con lo que decía Voltaire, que buscamos la felicidad pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa,
sabiendo que tienen una. Vamos a hacer montones de cosas, pero en cualquier dirección. Entonces, es importante tener claro esto. La pregunta entonces que surge es, ¿qué cosas podemos hacer que nos permitan encontrar y disfrutar un estado de felicidad genuino? Decir, soy feliz porque realmente me está pasando. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que resolver es, ¿se es o se está feliz? Parece sencillo, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande ahí entre ser y estar. ¿Por qué? Porque ser es permanente y estar es cambiante. Y nosotros buscamos ser felices. Lo que buscamos siempre es un estado de felicidad permanente. Queremos ser felices, más allá de estar felices. ¿Cómo podemos hacer para que una cosa encaje con la otra? En la gente de habla inglesa este problema no lo tiene. A ver si los alumnos se dan cuenta por qué. Ser y estar es una sola palabra. El verbo to be es ser o estar, ¿sí? Entonces no tiene. Pero nosotros que la complicamos, no es lo mismo. Ser es una cosa y estar es otra cosa. Entonces, esto por ahí es más fácil de entender. Cuando uno dice que está siendo feliz porque está pasando por un momento feliz, el ser y estar están juntos. Porque cuando yo estoy feliz, soy feliz. ¿Qué pasa cuando no están juntos? Cuando no estoy pasando un buen momento. Y no necesariamente por cosas graves. Puedo tener un mal día, no sé, te peleaste con tu novio, con tu novia, no sé, fuiste a ver al recital y se te suspendió por lluvia y te pusiste mal, te pusiste triste. Acá viene mi revancha. Y yo lo he visto a David Caputo muy triste cuando perdió la final de la Libertadores en Madrid. Pero son cosas que pasan, uno puede estar triste por esas cosas. Y vos le preguntás, no, estoy bien, soy feliz. Bueno, pero ¿qué pasa cuando estás pasando por un momento en donde la estás pasando mal y eso te aleja del estado de felicidad? ¿Se entiende? Cuando yo estoy pasando por un momento feliz, soy feliz, pero cuando no la estoy pasando bien, me aleja del estado de felicidad. Entonces, es importante entender de qué se trata. Y para eso, como siempre me gusta hacer, voy a buscar ayuda a los profesionales, a la gente que realmente sabe mucho más que yo. ¿Cuál es la diferencia entre ser felices y estar feliz? El estar feliz es lo que conocemos como la emoción alegría. La alegría, como todas las emociones, es fugaz. Fugaz quiere decir que es de corta duración, que hasta a veces puede durar minutos. La alegría se siente en el cuerpo y repercute en la manera en que pensamos y que actuamos en ese instante. Por ejemplo, yo me puedo sentir alegre cuando me estoy yendo de viaje, cuando obtengo un logro personal o laboral, por el nacimiento de un hijo, casarse, recibirse en la universidad. Son situaciones que nos pueden poner alegres y está buenísimo sentirnos alegres. Sin embargo, como es una emoción y es de corta duración, como llegó, se fue. Es por eso que nos puede pasar de que ante un instante nos sentimos alegres por algo y a los minutos, por las horas, nos podemos sentir tristes. Y es normal, porque las emociones tienen esa función, darnos información sobre lo que nos está pasando, sea por algo externo o por algún pensamiento. Entonces, si tienen esta función, las emociones que van y vienen, no tienen la función de hacernos felices en el tiempo. Por eso, el ser feliz es algo mucho más complejo y va más allá de una emoción, sino que tiene que ver con una pata más activa de parte nuestra, que tiene que ver con elecciones y decisiones de todos los días. Yo voy a tomar a una psicóloga, pionera de la psicología positiva, que se llama Sonia Lyubomirsky. Esta psicóloga hizo muchos estudios sobre la felicidad y encontró que personas con vidas relativamente normales, que no tienen una patología o algo muy grave que esté intercediendo en su vida, se demostró que el 50% de la felicidad
está condicionado por nuestra predisposición genética. El 10% está condicionado por circunstancias o situaciones externas que nos van pasando en la vida. Entonces nos queda un 40% que tiene que ver con nosotros, con lo que decidimos nosotros de nuestra vida. De esta forma, esta psicóloga demostró que la felicidad no es un destino a llegar o una meta a cumplir, como si fuera una línea de llegada, sino que la felicidad en realidad es el resultado o el producto de decisiones que tomamos todos los días y de acciones que tomamos todos los días. Ella demostró en sus estudios que hay acciones que aumentan los niveles de felicidad, como por ejemplo el agradecimiento, el perdón, ser creyente, hacer actividad física, tener unas buenas relaciones interpersonales y cultivarlas, es decir, no dejarlas de lado, sea familia o amigos, ser consciente de los momentos alegres también, y todas estas acciones aumentan los niveles de felicidad. Y también demostró que las personas que son más felices por estas acciones son personas mucho más productivas en el trabajo, que ganan más dinero, que pueden acceder a puestos superiores de trabajo, tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte, por lo tanto, ante situaciones estresantes de la vida, estas personas lo pueden afrontar de una mejor manera y viven más años. Y también se demostró que los matrimonios de estas personas son más satisfactorios y son menos propensos a tener un divorcio. Entonces se puede ver que la felicidad es algo más activo de parte nuestra, no tiene que ver con magia o con lo que sentimos, sino que tiene que ver con decisiones y elecciones de todos los días. Entonces hay que enfocarnos en ser más productivos en el trabajo, cómo ser más agradecidos, cómo perdonar más, cómo seguir cultivando relaciones interpersonales con personas significativas nuestras, y la felicidad llega sola. Gracias, Trini. Si la licenciada me lo permite, yo con mis palabras, y según lo que ella dijo, vieron que en ese estudio hay un 40% que depende de nosotros para que podamos conseguir ese estado de felicidad. Más allá de las cosas que pasan o de las cuestiones genéticas, hay un 40%, o sea que hay mucho por hacer para poder conseguirlos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque nosotros queremos llegar al estado, queremos ser. Lo que tendremos que hacer es ser inteligentes y pensarlo como en un promedio, ¿sí? Si es como las notas, los chicos, ¿no? Cuando tienen que aprobar con 7 sacaron un 4, tan bajo. Después sacas un 10 y en el promedio, pum, subiste, vas a 7, y cuanto más notas altas, más subís el promedio. Con el tema de la felicidad funciona de la misma manera, ¿sí? Si nosotros accionamos y conseguimos fabricar o buscar esos momentos que nos producen felicidad en el promedio, vamos a estar acercándonos a lo que es un estado de felicidad. Y para eso necesitamos, siempre me acuerdo cuando pienso en las cosas que nos conviene, o por lo menos lo pienso en mí, automáticamente me viene Salomón a la cabeza, ¿no? Porque dice la Biblia que aquella noche Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Y Salomón qué pidió? Sabiduría. A lo que Dios le dice, por cuanto pediste sabiduría y no riquezas y bienes, te doy la sabiduría, te doy las riquezas, te doy los bienes y te doy esplendor. Ahora, necesitamos esa sabiduría. Yo digo que si él pidió sabiduría es porque ya la tenía de antes. Porque no cualquiera pide eso. Después obviamente Dios la potencia, pero para pedir sabiduría ya tenés que ser sabio. Entonces, nosotros necesitamos lo mismo, tener esa sabiduría para determinar cuáles son las cosas que nos van a ayudar a subir ese promedio y nos van a llevar a un estado de felicidad, pero genuino. Que podamos decir que somos felices cuando realmente lo somos y lo estamos sintiendo. Entonces, ¿de qué se trata? De no enmascarar los momentos tristes, de no enmascarar la angustia, de no engañarnos cuando no estamos pasando bien, pero al mismo tiempo no quedarnos ahí y accionar y buscar y generar y provocar
todas aquellas otras situaciones que nos lleven a lo más parecido a un estado de felicidad. Si pienso, por ejemplo, en la vida de Moisés y me quedo con el último instante, yo digo, qué infeliz que habrá sido, ¿no? Porque, o sea, hacer todo lo que hiciste y que en el último momento Dios te diga, vos no vas a entrar. El motivo, la lucha de toda su vida y vos no vas a entrar. Pero si miro el promedio de todo lo que le pasó en la vida y veo desde cómo Dios lo salva, de cómo es educado donde es educado, de cómo Él es el que libera a su pueblo de la esclavitud, de cómo guía al pueblo por el desierto, de cómo los provee de agua, de cómo intercede ante Dios por su pueblo, hasta incluso en el último momento cómo sube al monte y no entra, pero ve la tierra. Entonces, en el promedio, yo no puedo decir que no haya sido una persona feliz. Por un instante o por una decisión, no puedo tirar por la borda todo lo otro. Entonces, en el promedio, yo digo, sí, fue una persona feliz. Entonces, de eso se trata, de tratar de encontrar con sabiduría y tratar de entender a qué cosas tenemos que prestar atención. Entonces acá es donde tenemos que empezar a ejercitar nuestra inteligencia emocional. Y como digo, es un ejercicio, y es un ejercicio de todos los días, y hay que ponerlo en práctica permanentemente para que con el tiempo se haga un hábito saludable. Entonces, ¿cuál sería la manera o la mejor manera de provocar que se eleve ese promedio de situaciones que provocan nuestro estado de felicidad? Indefectiblemente, como decía, vamos a necesitar sabiduría para reconocer cuáles son las cosas realmente importantes y cuáles no. Porque vivimos en un mundo, y no hablo del mundo, hablo de la realidad, vivimos en un mundo en donde tenemos todo el tiempo una información equivocada, con valores que están tergiversados, y pensamos que la realidad pasa por determinado lugar, y nos creemos o nos hacen creer que pasa por ahí. To the hip hop, the hip to the hip hip hop, you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red and the brown, and the purple and yellow. But first I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. So what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some swag and drive off in a death OJ. Everybody go. ¿Qué pasa cuando creemos que estos son los logros que tenemos que alcanzar para ser felices? Perdón por ponerle músicas del mundo, pero vivimos en un mundo, y vivimos en este mundo. Y entonces nos esforzamos por conseguir ropa, autos, zapatos, perfumes, joyas. Nos esforzamos y mucho por conseguir esto. ¿Y qué pasa porque pueden pasar dos cosas, que los consigamos o que no? Bueno, si no lo conseguimos, seguramente, y pensamos que esto nos va a dar felicidad, vamos a redoblar esfuerzos para conseguirlo. Y si no los conseguimos, no solamente nos vamos a frustrar, sino que después, si miramos para el costado y alguien sí lo tiene, entonces además de la frustración va a aparecer la envidia, va a aparecer el dolor y un montón de sensaciones y sentimientos que la verdad que no es tan bueno pasar por ahí, por esto. ¿Y qué pasa si sí los conseguimos? Porque por ahí tenemos la suerte de conseguirlo y decimos, wow, buenísimo, me compré el teléfono, no importa la marca, número 14, y en 6 meses van por el 48. Si tu felicidad pasa por el último teléfono, te digo que te va a durar muy poco. Si tu felicidad pasa porque te compraste el auto nuevo y venís con el autito con patente AG, dentro de 2 meses vas a ver el AH que pase por ahí. ¿Y qué vas a hacer? O compraste porque no, me compré el último modelo y en 2 meses la empresa te sacó, o en 3,
con la baguetita nueva y te cambió el foco de adelante y vos te quedaste con el auto viejo. Y tu felicidad pasaba por ahí. La ropa, los zapatos, lo que sea. La ropa por ahí no, porque yo tengo ropa vieja que en algún momento la moda vuelve, así que la tengo guardado, la voy a volver a usar. Pero digamos, la felicidad no pasa por ahí. Si en realidad nos pasa por ahí, entonces sí que estamos bastante equivocados. Si lo que nos da felicidad son estas cosas pasajeras, indudablemente viviremos esforzados detrás de una felicidad pasajera. Lucas lo grafica mejor que nadie. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces yo te invito un minutito nada más a que lo pienses y que me digas cuál es ese tesoro que te da felicidad. Pensalo por un momento. ¿Dónde estuviste poniendo tu corazón todo este tiempo? Lo último que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el tercer punto, que era que a veces tenemos errores de concepto. Cuando no conocemos la felicidad, no sabemos dónde buscarla y empezamos a buscarla en lugares equivocados. Hay tres diferencias que quiero compartir con ustedes para tener en cuenta con estas cosas. Las diferencias en las cosas por las que realmente deberíamos esforzarnos y por las que podríamos conseguir una felicidad verdadera, ¿no? La primera es la diferencia entre las cosas importantes y las superficiales. Tiene que ver con lo que veíamos recién. Los motivos o las causas que nos provocan felicidad son muy distintas para cada persona. Lo que hace felices a unos no es lo mismo que hace felices a otros. Sin embargo, y sin juzgar esos motivos, deberíamos saber discernir entre las importantes y las meramente artificiales o superficiales. La segunda parte de mi encuesta tenía que ver con los motivos. Y tenía otra pregunta que no era tramposa, pero que fue la que disparó todo esto. Porque yo les pregunté, ¿sos feliz? Y todos, menos uno, pero el gran universo dijo que sí. Pero cuando te pregunto, ¿estás feliz hoy? La respuesta era otra. Entonces los motivos que me dieron cuando yo pregunté si eran felices. En el primer grupo, familia, amigos, cumplir metas, jugar a la Play, jugar al fútbol. Y me mencionaron a Dios solo en un 19%. El segundo grupo, con un poco más de experiencia, gente con ya algunos años más vividos, familia, amigos, cumplir metas, ya aparecen algunos valores distintos. Paz, libertad. Pero también me llamó la atención, solamente un 10% habló de Dios. Y el último grupo, el de veteranos, con ya algunos años y batallas vividas, el motivo era tener un propósito. Y en un porcentaje mucho, mucho más grande me hablaba de Dios. Por eso, cuando yo preguntaba, ¿estás feliz hoy? En el primer grupo ya había un 25% de que no. Que me había dicho que sí, que era feliz, pero no estaba feliz. Era, pero no estaba. ¿Por qué? Porque el que le gustaba, lo hacía feliz jugar a la Play, no estaba jugando a la Play. Porque el que le hacía feliz jugar al fútbol, no estaba jugando al fútbol. Porque tenían que estudiar, por ejemplo. Eso te quita la felicidad. Mirá dónde ponemos la felicidad. El segundo grupo, también, poco menos, pero había un 15% que no estaba feliz. Y en el grupo de los veteranos, todos decían que eran y estaban felices. Porque estaban con su propósito claro y con el corazón puesto en Dios. Por lo menos la gran mayoría. La segunda diferencia de la que te quiero hablar es de las cosas que dependen de nosotros
y las que se basan en nuestra expectativa. Hay una oración vieja que creo que todos deben conocer, que se hizo popular en 1940 porque la incorporaron en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. También en la Biblia dice: la expectación pospuesta enferma el corazón. Y otra versión dice: la esperanza que se demora aflige el corazón, el deseo cumplido es un árbol de vida. Cuando esperamos con anhelo algo, cuando tenemos expectativa por algo, ponemos las expectativas en algo y se cumple, eso nos da alegría, ¿sí? Es como un árbol de vida. Pero ¿qué pasa cuando ponemos expectativas en cosas que después no se cumplen? Y acá me quiero referir puntualmente a cuando nuestra felicidad depende de las expectativas que ponemos en el otro. No tengo nada escrito acá, porque les quiero hablar con el corazón. A los padres. ¿Qué pasa cuando nuestra felicidad pasa por lo que nuestros hijos hacen o dejan de hacer? Cuando nuestra expectativa está en lo que queremos que ellos hagan o sean de su vida. Porque cuando nos agarra el momento de espiritualidad, decimos: nuestros hijos no son nuestros hijos, son un regalo de Dios que nos dio para que nosotros los criemos, le demos valores, los acompañemos. Pero no son nuestros, son hijos de Dios. De la boca para afuera. De la boca para adentro, cuando los chicos no hacen lo que nosotros queremos que hagan, no hablo de los chicos chiquitos, ¿no? A ellos sí tenemos que educarlos. Pero cuando los chicos son grandes y crecen y toman sus propias decisiones, y sus decisiones no se condicen con nuestra idea, y nos quita la felicidad, porque no hacen lo que nosotros queremos que hagan, porque no dicen o no hablan como nosotros queremos que hablen, porque no estudian lo que nosotros queremos que estudien, porque nosotros nos hicimos en la cabeza nuestra idea de nuestro hijo ideal, y nuestro hijo hace su camino. Entonces es verdad cuando dicen que ellos toman decisiones y nos afectan a todos, somos solidarios con las consecuencias, es verdad, pero para eso estamos, para eso somos papás, para seguir acompañándolos aún cuando se equivocan, aún cuando toman decisiones que no son las que yo quiero que tomen, aún cuando eligen el novio o la novia que a mí no me gusta, porque yo digo: ¿y cómo la va a mantener? Y cómo no sé, entonces no creo en Dios, no confío en Dios, que Dios puede hacer un milagro en la vida de ella, de él o de esa pareja. ¿Por qué tiene que ser como yo? ¿Por qué mi expectativa está puesta en que ellos tienen que ser lo que yo quiera? Y cuando eso no pasa, no soy feliz. Puse la expectativa en otro y el otro no es lo que yo quiero. Entonces no soy feliz. Y lo digo con conocimiento de causa porque vi sufrir mucho a mi mamá. Mucho. Nosotros somos 3 varones y cada uno hizo lo que quiso. Y mi mamá sufrió mucho por eso. Hasta que con el tiempo lo entendió. Pero ¿sabes cuándo lo entendió? Cuando ya no le quedó tiempo. Y cuando toda esa angustia que se hizo, yo estoy convencido que fue la enfermedad que se la llevó. Entonces, ¿en dónde ponemos las expectativas? Pero no hay solamente para los padres, hay para los hijos también. Porque puede no gustarte tu papá, puede no gustarte la manera en que te dice las cosas, puede no gustarte la manera en que te impone las cosas, pero tenés que entender que es una persona, así como vos sos una persona y un individuo, tu papá también lo es. Y fue criado con otros padres, en otra época, con otra realidad distinta. Y entonces uno piensa que ¿por qué me hace lo que me hace? ¿Por qué me dice lo que me dice? ¿Por qué me impone lo que me impone? Y estoy esperando todo el tiempo que cambie mi mamá o mi papá, porque eso me quita la felicidad. Bueno, te digo algo, no va a cambiar. No va a cambiar. Si tu expectativa, tu felicidad está puesta en eso, en que él algún día cambie,
Y bueno, lamento decirte que va a ser muy difícil que seas feliz. Yo pasé un año largo, no sé ni cuánto fue, pero por mucho tiempo me tenía que tomar un colectivo y un tren para ir hasta Morón a llevarle el almuerzo a mi papá que estaba preso. Y hubo un tiempo que tuve que pasar por las revisiones de la cárcel de Caseros también, para poder visitarlo. Y aunque después el tiempo demostró que no tenía nada que ver, que era inocente, yo me comí un año y pico sufriendo, pensando mal, pasándola mal. Me juntaba en casas de mis amigos, era adolescente, estaba estudiando. Me juntaba en casa de mis amigos y después de estudiar tomábamos la leche, comíamos algo y yo veía a los papás de mis amigos. Y siempre deseaba eso, que mi papá fuese otro. Muchos años la pasé mal. Hasta que entendí que era mi papá. Más allá de lo que haga o deje de hacer. Mi felicidad no podía depender de lo que él hacía o dejaba de hacer. Sí me iba a afectar, sí. Pero me costó mucho entenderlo. Entonces, sí, somos inteligentes. Y nos damos cuenta que nuestra felicidad va a depender de nosotros. De lo que hagamos nosotros con nuestras vidas, con nuestras elecciones. Y no poner la expectativa en el otro. Y no esperar que el otro sea, por más que sea quien sea, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá o tu pareja. Porque déjame decirte que cuando elijas y vos digas, bueno, pero me gusta esto y esto no, pero lo va a cambiar. No lo va a cambiar. No lo va a cambiar. O aceptás el paquete completo o a otra cosa porque no es para vos. Pero si estamos esperando y ponemos las expectativas en que la persona va a ser el día de mañana como yo quiero que sea, olvídate. Eso no va a pasar. Entonces, sabiduría para darnos cuenta que la alegría depende de nosotros, la felicidad, de buscarla nosotros con nuestros medios. Y con una diferencia, una tercera diferencia, muy importante también, que es aprender a diferenciar entre las cosas temporales y las cosas permanentes. El Evangelio es claro. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Con esto no quiero ser hipócrita. No voy a decir que no busquemos nada material porque vivimos en un mundo material. Pero sí que le demos a las cosas la importancia que realmente tienen. Y que no pongamos mayores expectativas de las que realmente corresponden en cada cosa. Les quiero compartir un videíto para que escuchen con atención. Yo siempre cuento la historia de un hombre de 40 años, ciego, que se llama Jaime, que fue a mi consulta hace un par de años atrás, con una depresión horrorosa, al cual yo le pedí que por favor me anotara todas las cosas buenas que le pasaban en el día. Él tenía un asistente que le pasaba el braille, el alfabeto de nosotros, y se va. Y yo empiezo a revisar la sesión, y cuando la reviso, descubro en esta omnipotencia de los que no somos discapacitados, pero que somos discapacitados del alma, que es harto peor. Porque la única diferencia entre un discapacitado y yo es que la discapacidad él se ve, y yo hago lo posible porque la mía no se note. Yo dije no va a ser capaz de hacer la tarea. Llega la semana siguiente y entro con un maletín a la oficina.
Y yo parto pidiéndole disculpas, diciéndole, Jaime, sabes que yo en realidad no te debería haber dado esta tarea, yo cacho que me desubiqué porque yo soy tan impaciente que en realidad me gusta que la gente esté bien rápido, pero yo cacho que no pudiste. Entonces me dicen, no, pues yo la tarea la hice y me siento súper bien. De hecho fue la única sesión que fue, nunca más fue. Hasta el día de hoy nos reímos de eso los dos. Y me dice, bueno, ¿y dónde está la tarea? Le digo yo, acá, en el maletín. Ábrelo. Lo abro y saco 4 cuadernos empastados. Así. Y digo, ¿y esto qué es? Mi tarea. Digo, pero ¿cómo, Jaime, me traís 4 cuadernos empastados en una semana de cosas buenas? Le dije, vos estáis más loco de lo que yo pensaba. No, me dice, pero si yo me siento mucho mejor. Bueno, yo agarro uno de los cuadernos, chora yo todavía. Lleva 2 páginas, leía, de uno. Y me largo a llorar, pero con hipo. Entonces Jaime se asusta y me dice, Pili, ¿qué te pasa? No, le dije, yo, lo que pasa es que yo estoy más deprimida que tú y no me había dado cuenta. Entonces me dice, ¿pero y por qué? Porque yo no veo nada, Jaime, de lo que tú ves, y tú no ves, y yo sí, entonces no entiendo nada. Se mueren la cantidad de cosas que ese hombre registró. Yo les voy a decir algunas nomás. La temperatura de la ducha en la mañana. La maravilla de secarse el cuerpo con una toalla seca. El poderse meter en una cama con sábanas limpias. El poderse acostar con un pijama limpio. El olor a pan tostado. La textura de la salsa de tomate a la hora de almuerzo. El sol pegándome en la cara cuando camino. El olor a jazmín. Las chispitas de la Coca-Cola pegándome en la nariz. La gentileza de una cajera en el supermercado. Cosas que todos los que estamos aquí vivimos por montones todos los días. Pero como nosotros estamos más ciegos que Jaime, no vemos nada. Por eso que tenemos una generación de niños tremendamente malagradecidos que son capaces de penquearse una mamá porque se demora 10 minutos en ir a buscar al colegio a los niños y se la penquean desde la puerta del colegio hasta la casa con una sensación de autoridad increíble porque no han aprendido a valorar nada de lo que tienen. Y eso es producto de que nosotros, nunca ellos nos han visto a nosotros decir que la ducha estaba exquisita, que la toalla estaba suave, que gracias a Dios tenemos un pan tostado para comer, porque los que tenemos la fortuna de tener nuestras necesidades básicas satisfechas, cada vez nos hemos vuelto más insatisfechos y cada vez esperamos cosas distintas para poder ser felices, sin entender que la felicidad es una decisión. Cuando la búsqueda de la felicidad es a través de cosas realmente intrascendentes, a veces se hace tan obsesiva que te hace perder la paz. Y yo, por lo menos, cuando se trata de eso, prefiero no tenerlas. Es más, prefiero ni siquiera intentar buscarlas. Si eso me va a quitar la paz, prefiero no buscarlas. Al contrario, si necesito elevar ese promedio del que hablábamos antes, seguramente que lo haré buscando gracia en las cosas pequeñas y con un corazón agradecido todo el tiempo. Dice la Biblia en Filipenses, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si hay algo que la mayoría de las religiones, la fe, las creencias, llamémoslo como quieran, pero si hay algo en que la mayoría está de acuerdo es que alcanzamos un estado de felicidad cuando tenemos esa comunicación y esa unión con Dios. La paz que nos da esa comunicación y esa unión con Dios. No existe la felicidad auténtica sin paz. No existe paz sin consuelo, sostén y dirección de Dios. Y Él es lo único que va a permanecer siempre fiel a tu lado. Él va a ser la roca, Él es el que más te conoce y Él es el que va a estar siempre ahí para darte paz y felicidad genuina. Quiero terminar con un salmo que la verdad que es hermoso y que habla a las claras de por qué la felicidad está en Él, que es lo permanente, que es el que está siempre. Y es el Salmo 139. Dice, Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto.
Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. De acá en adelante, con sabiduría, ya sea que nos defraudemos a nosotros mismos o ya sea que alguien más nos defraude, si aprendemos a ser conscientes y a elegir aquellas cosas por las que somos o podemos ser realmente felices y elevar ese promedio para alcanzar lo más parecido a un estado de felicidad, en el único lugar donde tenemos que buscar lo único permanente que tuviste, que tenés y que vas a tener, es acá, es en Dios. Porque ya Él mismo declaró, yo soy el que soy. Y como permanece en el tiempo y no cambia, también Él va a hacer lo necesario hoy, mañana y siempre. Él es el que es y Él será el que será. Y va a hacer todo lo que sea necesario para que tengas una vida feliz. Amén. Muchas gracias.